y vivencias que tuvo él, y que las tuvo durante toda su vida, y que las fue madurando, que las fue reflexionando y pensando. En primer lugar, pensar en su familia, una familia bastante pobre, una familia bastante sencilla. No sé, los que han visitado la casa del padre Kentenich, es una casa bien pequeña, ahí vivían sus abuelos, vivía su mamá, una casa bien sencilla. Y después eso llevó a que tuvo que estar algunos años en este hogar de huérfanos que en una Alemania que era bastante pobre, y un hogar de huérfanos muy pobre, donde se comía apenas, donde se vestía muy mal. La única foto que hay con la mamá, ustedes la han visto, es una foto donde el padre Kentenich sale sin zapatos, sale vestido bastante mal. Yo me puedo imaginar que toda esa época fue muy dura económicamente para el padre Kentenich, y solamente tuvo, digamos, una situación mejor cuando entró a los Palotinos. Y después la otra gran experiencia que tuvo él fue el campo de concentración de Dachau. Yo diría que la experiencia de Dachau tiene que ver más con que lo vamos a ver más adelante, con la dignidad del hombre. O sea, más que la pobreza, para él lo más trágico de esos 3 años en Dachau fue cómo se pisoteó y cómo se humilló la dignidad de las personas. Se perdió el sonido. Ahora estoy de nuevo. Sí. Decía yo que el tiempo de Dachau fue un tiempo muy especial para él en el sentido de la dignidad del hombre, y que después lo fue él reflexionando y pensando. Y a eso hay que agregar que Alemania es un país con una rica tradición social, sobre todo en la Iglesia Católica, que ya viene del siglo XIX, que tuvo grandes obispos y grandes pensadores que estuvieron reflexionando sobre este tema. Y por lo tanto, de alguna manera, está en el ADN alemán. Todo lo que tiene que ver con la justicia social es algo muy, bueno, los que han estado en Alemania, es algo muy fuerte en Alemania. Es algo que lo llevan muy en el corazón, y eso también lo llevaba al padre Kentenich fuertemente. Y eso se tradujo después de la Segunda Guerra Mundial, en que Alemania desarrolló lo que se llama la economía social de mercado. Nosotros los chilenos siempre hemos mirado más a Estados Unidos, todos los economistas chilenos y ministros de Economía y Hacienda han estudiado en Estados Unidos, pero Alemania es un poco distinto. O sea, la economía social de mercado fue un desarrollo que hicieron economistas católicos y evangélicos, y también ayudado por teólogos que desarrollaron todo esto. Y yo creo que también es muy interesante mirar cómo se construyó esta economía después de la Segunda Guerra Mundial. Y también lo vamos a ver después en Alemania. Alemania siempre ha sido un país federal, y lo federal también está en el alma del padre Kentenich, y por lo tanto también en el alma de nuestro movimiento, que después también lo vamos a ver. Y creo que eso es bien importante porque lo federal es distinto al sistema que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema muy centralizado, en Chile más todavía, con una ciudad como Santiago súper centralizada, y con gobiernos que siempre fueron muy centralizados. No tenemos esa experiencia federal, la conocemos por oído, pero no por vida. Entonces, la vida del padre Kentenich está marcada por muchas situaciones en las cuales él tenía una sensibilidad especial por este tema. Sensibilidad que es bien interesante cuando, yo siempre lo cuento, Néstor Libacic, que era subsecretario de Educación en los años 60, y que era miembro de la rama de matrimonios de Santiago, que visitó al padre Kentenich con el padre Humberto, y ahí el padre Kentenich le dijo a él, le dijo, mire, ustedes tienen que preocuparse por el nuevo orden social. Usted pertenece a la rama de matrimonio y por lo tanto tiene que ser un tema fundamental en ustedes. Ese fue el tema de la conversación. Es interesante que al final de su vida el padre Kentenich también lo tenía muy presente.
Bueno, yo quisiera destacar, se pueden destacar muchas cosas del pensamiento social del padre Kentenich, voy a destacar solamente tres, que a mí me parecen las más como importantes y que también nos pueden ayudar y nos pueden ayudar para la vida diaria y para nuestra, yo creo, nuestra conversación. En primer lugar, yo creo que el eje central, indudablemente, de todo el pensamiento social del padre Kentenich es la dignidad del hombre. Y eso lo repite muchas veces en muchos textos, y eso nace de su experiencia personal en Dachau. O sea, cómo fue pisoteada la dignidad del hombre, no solamente en Dachau, sino que el padre Kentenich ya lo venía hablando desde antes, reflexionando sobre el nacionalsocialismo, dándose cuenta que era una doctrina que atentaba contra la dignidad del hombre, y después le tocó vivirlo en carne propia. Es muy interesante que el padre Kentenich, cuando él, bueno, ustedes saben que el padre salió caminando del campo de concentración porque un día despertaron y se dieron cuenta que no había nadie, que todos los guardias y todos habían desaparecido. Y el padre Kentenich salió caminando y se fue caminando hasta la parroquia de Dachau, que está como a media hora caminando. Y de ahí él se fue a un pueblo muy pequeñito, de pocas casas, y ahí pasó como 3 meses en ese pueblo. Y en ese pueblo él predicaba, porque ahí había un párroco que era schoenstattiano. Y en ese pueblo él predicaba todos los días, y en ese pueblo también había hermanas marianas, y ellas le copiaban, tomaban nota, digamos, de todas las prédicas. Y son las prédicas más interesantes sobre este tema, porque el padre viene saliendo del campo de concentración y viene saliendo de esta experiencia tan Ya, dramática, y naturalmente él empieza a pensar y a que estés reflexionar muy bien, chao. sobre la dignidad del hombre. O sea, ese es el Chao, gran sí. tema. Y por lo tanto es muy interesante. Lamentablemente esas prédicas no se han traducido al castellano, pero ojalá algún día se puedan traducir de manera de tenerlas, porque son como una reflexión, se podría decir, post-inmediata, digamos, de algo tan brutal como fue los campos de concentración. Y ahí el padre Kentenich dice que, bueno, la dignidad del hombre se funda en primer lugar en Cristo mismo, se funda en que somos, que Cristo es hombre y Dios, y por lo tanto nosotros también participamos de esa divinidad de Cristo. Y por lo tanto, decía él, cualquier ofensa a un ser humano es una ofensa a Cristo directamente. Y cualquier atentado contra la dignidad del hombre es un atentado contra Cristo. Esto también él lo toma del Evangelio de San Mateo, cuando dice ahí, lo que tú lo hiciste a los más pequeños, me lo hiciste a mí. Él lo toma también textualmente diciendo, lo que le hacemos a los más pequeños se lo estamos haciendo a Cristo. Y también él toma la imagen de la Virgen María. Él dice, la cumbre de la dignidad del hombre es la Virgen María. Y por lo tanto el dogma de la Inmaculada Concepción es el dogma de la dignidad del hombre. Eso también es bien interesante y sería un tema en sí mismo desarrollar toda la mariología del padre Kentenich bajo la perspectiva de la dignidad del hombre. Y el padre Kentenich dice que en la misa del hacia el Padre, el credo del hacia el Padre es el credo de la dignidad del hombre. Los invito a que después lo lean, el credo de la misa bajo esa perspectiva, de la perspectiva de la dignidad del hombre. El padre Kentenich decía que los sacerdotes siempre debieran predicar sobre la dignidad del hombre. Es interesante, digamos, como él lo veía y la importancia que eso tenía para él. Y yo creo que la dignidad del hombre tiene una infinidad de bajadas, digamos, a la vida real. Y creo que ahí sería como la primera pregunta, digamos, de qué manera uno está dignificando a los demás. Yo estoy convencido que el estallido social, lo más grave, no era quizás lo económico, porque ahí uno puede discutir, digamos, Chile es un país que ha progresado mucho económicamente, pero yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente no se sentía dignificada. Yo creo que ese es el drama que tenemos en Chile, el respeto por los demás, el reconocer a los demás, el escuchar a los demás, el dialogar con los demás, el aceptar que hay mucha gente diferente y no tenemos por qué ser todos iguales y pensar lo mismo y estar en el mismo partido político, etc. Y yo creo que ahí está el gran problema, en la medida en que nosotros dignifiquemos a los demás, en la medida en que respetemos a cada chileno y a cada persona, estamos siendo mejores cristianos. Y ahí estamos construyendo un país mejor. Y por eso para mí el estallido social tiene su base en eso, en mucha gente que no se siente dignificada, en mucha gente que no se siente respetada.
Y por eso que para mí este tema es como el tema central, es como la base. Después uno puede construir un sistema económico, puede construir muchas cosas, pero si no está la dignidad, todo lo demás no tiene fundamento. Y más aún a nosotros como cristianos. O sea, si no está la dignidad en el fundamento, en el fondo de todo esto, al final todo se destruye. Es como una casa que no se construye sobre roca, sino que sobre arena. Podemos construir algo muy bonito, pero si no está esa roca de la dignidad del hombre, al final estamos perdidos. Eso diría yo que es como el eje central y es como lo fundamental. Después, un segundo tema que para mí es importante y que el padre Kentenich lo toca mucho, como les digo, en esas prédicas que hizo él después de la Segunda Guerra Mundial, él dice, los tres elementos del nuevo orden social son la verdad, la justicia y el amor. Y él siempre decía, se puede evaluar cualquier sistema de gobierno bajo esas tres perspectivas, si es verdadero, si es justo y si es bondadoso. Y se puede evaluar, diría yo, cualquier gestión en cualquier parte, desde ser papá y mamá hasta ser dueño de una empresa o ser presidente de un gobierno. Se puede evaluar inmediatamente y decir, bueno, soy un hombre justo, soy un hombre honesto, soy un hombre bondadoso. Y yo creo que ahí hay tres preguntas que también nos pueden ayudar mucho. En primer lugar, la honestidad. El padre siempre hablaba primero de la verdad. Decía, lo primero es la verdad. O sea, si no hay honestidad, si no hay verdad, todo lo demás se derrumba. Y eso vale también para nosotros. Yo creo que la honestidad parte de lo más pequeño. O sea, hay que ser honestos en todo. Hay que ser verdaderos en todo. Nosotros podemos destruir y hemos destruido la iglesia por falta de honestidad. Hemos hecho pedazos la iglesia de alguna manera porque no fuimos honestos. En primer lugar, los sacerdotes, porque no fuimos verdaderos, porque no fuimos auténticos, porque no fuimos coherentes. Y creo que ahí está como la base de estos tres momentos, digamos, verdad, justicia y amor. Y creo que ahí también la pregunta es de cómo estoy viviendo yo esa honestidad. ¿Soy realmente honesto en todo? ¿O siempre estoy buscando, no sé, el ser un pillo, el conseguir algo? Bueno, la verdad es lo primero. Después, junto a eso, la justicia. Yo creo que la justicia, algo tan en el corazón, digamos, de los alemanes, no está en nuestro corazón. O sea, el preguntarnos siempre si soy justo no es algo evidente, ni es algo natural, pero debiera serlo. Debiera serlo y deberíamos preguntarnos permanentemente, ¿estoy siendo justo? ¿Estoy realmente siendo justo como papá, como mamá, como trabajador, como empresario, como ejecutivo, como encargado de un grupo? La justicia tiene muchas dimensiones, pero uno lo siente. Uno siente cuando la gente le hace injusticia a uno y cuando uno siente que ha sido una injusticia. Bueno, vale lo mismo al revés, digamos. ¿De qué manera yo puedo ser más justo? Y lo tercero es el amor. O sea, una sociedad, un nuevo orden social se construye bajo estos tres elementos fundamentales que son la verdad, la justicia y el amor. Eso también está en el Hacia el Padre. Si ustedes se fijan, una de las estrofas del Cántico al Terruño habla de esas tres cosas, de la verdad, de la justicia y del amor. Es muy bonita esa estrofa del Cántico al Terruño. Y ahí ustedes se pueden fijar lo importante que era para el padre Kentenich estos tres elementos. O sea, son tres elementos fundamentales. Y hay tres preguntas fundamentales para nosotros, digamos. ¿En qué medida tenemos que ser más honestos? ¿En qué medida tenemos que ser más justos? ¿Y en qué medida tenemos que ser más bondadosos? Y el tercer elemento que yo quería insistir tiene que ver con el hombre nuevo. El hombre nuevo en la nueva comunidad es como el lema fundamental de Schoenstatt. Pero ese lema fundamental tiene dos polos. Tiene un polo que tiene que ver con el hombre nuevo y tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con lo propio. Y el otro polo, la nueva comunidad, tiene que ver con lo común, tiene que ver con el bien común y tiene que ver con lo solidario. Y el integrar esos dos polos es el gran secreto de Schoenstatt. Es el hombre nuevo en la nueva comunidad. Y por eso que el padre Kentenich se aleja de todos los extremos. Y se aleja del extremo, como él decía, bolchevista, socialista, masificante, pero también se aleja
del extremo individualista, capitalista salvaje, digamos, se podría decir. Y él dice, no, tenemos que unir estos dos polos. Para mí la libertad y la autonomía son fundamentales, pero también el bien común y lo solidario. Y creo que ahí nos falta mucho, digamos, nos falta mucho comprender eso. Y ahí está, creo yo, la clave también de nuestro movimiento. Nosotros somos un movimiento federal, pero la federatividad aún no la hemos desarrollado. No hemos comprendido que la federatividad tiene estos dos polos. Como que nos quedamos con el polo de la autonomía. Bueno, todos los estamentos de Schoenstatt son autónomos, federación, instituto, liga, etcétera, sacerdotes, consagrados, consagradas, todo autónomo. Pero no, esa autonomía está unida a lo solidario y al bien común. Y eso es lo que nos falta. Cuando uno estudia un poco más el sistema federal alemán, es impresionante cómo ellos unen lo autónomo de cada estado federal y por otro lado los fondos solidarios que son gigantescos, en la cual los estados que tienen más dinero ayudan a los estados que tienen menos dinero. Imagínense en Chile las provincias ayudándose entre sí. Y más aún, si uno piensa en lo que Alemania hizo por la Alemania Oriental, el traspaso de dinero más grande de la historia, y nadie ha reclamado por eso. Para ellos era evidente, había que ayudar, y ayudar con mucho dinero, no ayudar un poco. Y esa solidaridad y ese pensar en el bien común está en un sistema federal. Y creo yo que es lo que tenemos que pensar también como país. O sea, nosotros tenemos que mirar más ese bien común. Tenemos que mirar más eso solidario. Y no solamente la autonomía, la libertad. Bueno, juntar esos dos polos creo yo que es lo propiamente schoenstattiano, es lo propiamente original nuestro. Y por eso decir, bueno, el hombre nuevo, pero en la nueva comunidad. El gran, diría yo, ideal de Schoenstatt, pero al cual todavía no hemos logrado sacarle todo el brillo. Y ahí también preguntarnos, digamos, en qué manera estamos siendo solidarios, y solidarios en forma real. ¿Ah? De qué manera estamos viendo el bien común, de qué manera estamos pensando en los demás, de qué manera estamos ayudando a los demás realmente. Creo que esa es una pregunta fundamental para todos nosotros. Bueno, yo quería acentuar estos tres momentos, se podría decir mucho más, pero para no enredarlos con tanta cosa, sino que yo creo para mí son como los tres momentos más importantes del pensamiento social del padre Kentenich, que después se pueden, digamos, como les decía, desarrollar mucho más. Y cada uno de estos tres temas tiene preguntas fundamentales y tiene, yo creo, consecuencias fundamentales para nuestra vida. Eso era un poco lo que les tenía preparado. Muchas gracias. Gracias, padre. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, padre. Sí, yo creo que podemos dejar unos minutos de pregunta. Igual tal vez, si es posible, digamos, usted planteaba que quedaban con estas grandes preguntas. Si nos puede esbozar tal vez algunas de ellas, pensando en que ahora tenemos un trabajo por grupos oficiales y podemos reflexionar un poco más en esta misma línea. Si tiene algunas preguntas formuladas o que nos pueda formular, sería también súper interesante para nosotros para trabajarlo, más allá de las preguntas que puedan surgir ahora de alguien que quiera preguntar algo. Bueno, para mí, quizás para no tener tantas preguntas, yo las resumiría en tres. La primera pregunta tiene que ver con la dignidad del hombre. ¿En qué medida nosotros estamos dignificando a los demás? Creo que esa es la pregunta clave, digamos, y en eso ser como bien sinceros y bien concretos también. La segunda pregunta tiene que ver con la honestidad. ¿En qué medida nosotros somos honestos, verdaderos? La verdad. Y la tercera pregunta tiene que ver con la justicia. Es interesante que a San José se le define como el hombre justo, porque el hombre justo en el Antiguo Testamento es como el hombre pleno.
Y yo creo que esa plenitud nos falta a nosotros ser hombres justos y mujeres justas. Qué bonito sería que nos dijeran eso. Ustedes son hombres y mujeres justas. ¿Dirían eso de nosotros? ¿Dirían de nosotros que somos personas honestas y justas? Creo que son buenas preguntas que nos pueden ayudar. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo, padre, soy Eva González. Me marcó lo que usted habla del camino a lo federativo. Y en ese sentido, ¿se ha hecho algo? ¿Han habido algún, no sé, reunión, conversación, que de alguna manera inquiete y haga como mirar hacia ese norte, aunque sea lejos? Sin embargo, prepararnos hacia ese camino que el Padre nos dejó planteado. Yo creo que yo pienso que en una primera etapa de Schoenstatt era necesario lo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que ahora viene un tiempo de estudio también. Yo creo que habría que estudiar mejor tanto lo que dijo el padre Kentenich como los sistemas federales más desarrollados que han, por ejemplo, sería súper interesante estudiar Suiza, que es un país federal perfecto casi. Yo creo que nos hace falta estudiar un poco más y compararlo con el padre Kentenich para traer nuevas ideas, porque si no, repetimos lo mismo. Bueno, en general, yo creo que ahora viene una etapa en Schoenstatt de mayor reflexión, de manera de sacarle más brillo al carisma del padre Kentenich. Yo creo que habría que estudiar un poco más para llegar con algo nuevo, porque si no nos vamos a repetir en lo mismo. Yo creo que esa es la etapa que viene ahora, eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, padre. Yo quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes, padre Patricio, cuánto fue el aumento del impuesto en Alemania? Yo entiendo que la tasa general se le sumó un 3%. O sea, si uno paga un 6%, que es lo que hoy día pagamos lo que estamos aquí, un 10%, se subió a un 13%. Es mucha plata, según me contó a mí un alemán. Para él era mucha plata. No, yo lo que estudié más fue el momento digamos, del traspaso de dinero a Alemania Oriental, que se hizo, es increíble porque la cantidad de dinero son una cifra absolutamente estratosférica y nunca nadie reclamó. Eso fue lo que más me impresionó a mí, como que era evidente. Y Helmut Kohl dijo, aquí vamos a ayudar, y lo primero que se hizo fue ese cambio de la moneda, digamos, de que 2 marcos de Alemania Oriental valían un marco de occidental, que eso ya fue un traspaso gigantesco, y después fue real. O sea, después mostraban fotos de camiones con dinero que iban pasando hacia Alemania Oriental. Y reconstruyeron todo, reconstruyeron las carreteras, reconstruyeron todo. Y fue evidente, o sea, absolutamente evidente. Y hoy día los fondos solidarios son impresionantes, de los estados más ricos a los estados más pobres. Siento que todos los estados son ricos, diría yo, pero bueno, ahí nosotros yo creo que no hemos dimensionado nunca eso, o sea, no tenemos nosotros en nuestra sensibilidad. Padre, yo quisiera hacer una pregunta. La justicia, la verdad y la bondad, usted ha hablado mucho de cumplir, no sé si la palabra es una norma, y se destaca mucho los alemanes que cumplen, pero yo siento que la dignidad de la persona es ir más allá de la norma, de la verdad, de la justicia y de la bondad, y ahí pareciera que hay, no sé si es una pugna, hay un conflicto a veces que nos cuesta entender, porque aunque yo pague mis impuestos, aunque yo pague sueldos justos, eso no me hace una persona bajo la visión cristiana justa. La justicia va sobre la dignidad me hace ir más allá de la justicia, más allá de la verdad, más allá de la bondad. ¿Cómo se entiende ese conflicto que no se queda en la norma, sino que nos hace ir más allá de eso? No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero primero hay que cumplir la norma, digamos, y eso es lo que el padre Kentenich decía. O sea, primero seamos honestos, seamos justos y seamos bondadosos.
Y esa es como lo que no es evidente, porque ese es el problema, que no es evidente tampoco entre los cristianos. O sea, yo diría que ahí está, porque es muy fácil, el padre Kennedy lo decía también, decía, a veces hemos hablado mucho de la caridad, pero no hemos cumplido con la justicia. Y es como querer pasar al tercer piso sin pasar por el segundo piso. Y yo creo que eso es clave. Ahora, la dignidad o sea, engloba todo. O sea, la dignidad evidentemente que es lo primero. O sea, el trato con las personas es lo primero. O sea, si uno no trata bien a la gente, no la respeta, no la toma en cuenta, todo lo demás no tiene ningún sentido. Ahí estoy totalmente de acuerdo, digamos. Es como, yo diría, es como, no sé, lo fundamental, digamos. Y que no es evidente tampoco, evidentemente. Pero yo creo que en Chile, pensando en general, digamos, ojalá cumpliéramos con la verdad, la justicia y el amor. Ya eso sería un paso gigantesco para un nuevo orden social. Ahora, junto con eso, la dignidad del hombre es la clave, digamos. Padre, y como usted recién dijo, pero creo que en Chile nosotros tenemos que no perder el norte, que por muy solidarios que nos creyamos y ayuda a un lado a otro, creo que, ¿aló? No, siga. Creo que lo importante es que siempre es la justicia antes que la caridad, porque la caridad empieza donde termina la justicia, pero si nosotros somos justos, a lo mejor no va a haber tanta necesidad de caridad. Entonces yo creo que en ese norte es muy importante que abocar por la justicia. Lo dijo una abogada. Ya. Y el padre Kentenich decía de esa tríada, él decía, primero la verdad, después la justicia y después el amor. Siempre decía un poco eso. Bueno, siempre son las tres cosas, digamos, pero yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, y ser justo es ser cristiano. Y la justicia, bueno, sería meterse en el tema de la justicia en el Antiguo Testamento. Es impresionante. Ustedes lean los Salmos, cómo se habla de la justicia. O sea, la justicia es un término clave del Antiguo Testamento. Y que se llegue a decir de que José era un hombre justo es como llegar, digamos, a la plenitud del ser humano. Entonces, la justicia es mucho más importante cristianamente de lo que uno piensa. Y por eso que el desarrollo también del concepto de justicia se lo debemos a Santo Tomás de Aquino. Él fue el que desarrolló ese tema. Y después se siguió desarrollando a través de la doctrina social de la Iglesia. O sea, no es en primer lugar un término, diría yo, no cristiano o secular. Yo creo que tenemos que volver a recuperarlo porque es un término absolutamente cristiano. Y de nuestra filosofía, de la Biblia, o sea, tiene muchas fuentes, digamos, cristianas que no tenemos que perderlas. Padre, soy Soledad Pérez, quería hacerle una pregunta. Puede sonar un poco pesimista mi pregunta. Sé que es fundamental nuestra educación como persona, pero hoy día oí también su charla sobre la justicia. Y estoy un poco bajoneada o angustiada, porque es cierto que tenemos que saber que somos dignos, educarnos en la justicia, en la verdad, en el amor, pero también sabemos que, no sé si es por el pecado original, lo que vivimos en un planeta que es injusto. O sea, la justicia, no vivimos en un lugar justo. Y también sabemos que el 60% de los chilenos nace no de una familia. Entonces, cuando hablamos de que la base es la justicia, y de ahí la caridad, y que como bien usted dice, la justicia es darle, como dice Aristóteles, a cada uno lo que le corresponde o lo que le toca, y vivimos en un lugar donde no vivimos con justicia porque el portero no tiene resuelta su realidad de vivienda, de alimentación, de sus cosas dignas, básicas, o sea, lo que coma o el techo. Entonces tenemos que vivir en solidaridad, en caridad, en subsidiarnos unos a otros, y gracias a Dios eso ocurre, pero no vivimos con una base justa. Sé que tenemos que educarnos, pero cuando uno está dentro del estallido social, cuando es como uno siente que navega un poco sin parar, como, no sé si
si me entiende lo que le quiero preguntar. Sé que la justicia la hacemos todos, pero ¿quién impone? Sabemos que quién impone cuán justos somos. ¿Me entiende? No, bueno, hay que tener claro que mientras vivamos en este mundo vamos a vivir en un mundo que no es para nada perfecto, digamos. Pero yo creo que es como en el Evangelio, ¿ah? Nosotros tenemos que ser como la levadura y tenemos que tratar de poco a poco ir metiéndonos, digamos, en esa gran masa para tratar de que sea un buen pan, digamos. Pero nunca lo va a ser, nunca va a ser algo perfecto. Y esa es la tarea que tenemos todos los seres humanos. Pero en la medida en que nosotros los cristianos nos juguemos por algo, es lo que pasó, diría yo, si uno mira la historia. ¿Qué fue lo que atrajo tanto a la gente del cristianismo? Porque fue una religión nueva, una religión que al principio decían, bueno, ¿qué es lo que es esto? Y de pronto empezó a ganar adeptos porque ellos vivían lo que decían, porque daban testimonio del mensaje que ellos entregaban. Y yo creo que en la medida en que nosotros hagamos eso, vamos cambiando el mundo. Nunca va a ser perfecto, eso está clarísimo. Pero si yo hago perfecto, no perfecto, pero mejor lo mío, el mundo en que yo me muevo, ya estoy construyendo algo hermoso, digamos. Pero evidentemente, o sea, siempre vamos a estar en esa gran pelea, digamos, y en ese gran drama humano, digamos, de lo que podemos lograr y de lo que no hemos logrado. La vida es así, digamos. Cada uno de nosotros en su interior también dice, me gustaría ser mejor y no lo soy. San Pablo lo decía genialmente, decía muchas veces hago lo que no quiero y no hago lo que debería, digamos. Son como frases así de San Pablo tan hermosas, tan existencialistas, digamos, y es verdad. Pero eso no quita que uno siga luchando y que uno vuelva a levantarse y decir, bueno, quiero construir un mundo mejor. Y lo voy a hacer desde mi realidad, aunque sea pequeña, aunque sea humilde, pero lo hago. Y quiero ser un hombre verdadero, un hombre justo, un hombre bueno. Yo creo que si a uno le pusieran, digamos, le dijeran en su epitafio, fuiste un hombre justo, un hombre verdadero y un hombre bueno, yo lo encuentro maravilloso. Son tres cosas muy bonitas que podrían decir, ojalá, de todos los cristianos. Yo, perdón, y me callo, tal como usted hablaba en otra charla, o no sé si fue usted otra persona que decía que se fue a meter a una carpa de una persona que estaba en la Plaza Italia, ¿era usted? Sí. Y que en el fondo adentro habían personas, y uno lo ve, que habitualmente salen del Sename, o que no tienen familia, que el trato es indigno en el transcurso de su vida, que no han tenido ejemplos, como dice usted, de personas justas, y que la persona que hace caridad con ellos, después dice, ¿hasta cuándo voy a seguirle dando? No tienen educación. Yo sé que es bien pesimista esa visión, pero nos encontramos todos los días al salir de la casa un poco con eso. Que de todas maneras uno se va a seguir educando en la justicia, en la caridad, en ser buenas personas. Pero yo creo que estamos enfrentados, sobre todo ahora en Chile, a una injusticia más grande, a una... Sí. Padre, me llama la atención que esté en tercer lugar el amor, cuando hemos aprendido que es la mayor de las virtudes teologales. ¿Por qué? Porque no sé si el padre Kentenich o usted lo pone en tercer lugar. Bueno, es que tercer lugar suena bastante mal, pero no, lo que pasa es para poder entender, bueno, estamos hablando del nuevo orden social, ¿eh? No estamos hablando del amor matrimonial ni del amor a Dios, sino que estamos hablando de otro tema. Y dentro de ese tema, en ese contexto, el padre Kentenich dice que son como tres pisos, digamos, pero no es que sea primero, segundo y tercero, digamos, pero sí, en un nuevo orden social, decía él, lo primero que hay que velar es la verdad, lo segundo la justicia, y ahí comienza el amor, digamos. Pero evidentemente que son tres cosas que van juntas, y evidentemente que el amor es lo fundamental, digamos. Pero eso ya mirado en un todo. Pero cuando uno quiere como explicar bien qué es lo que es un nuevo orden social, me parece interesante esa diferencia que hacía el padre Kentenich.
A ver, ¿puedo decir algo? A ver, muchas gracias, padre, por todo lo que nos ha dicho, muy interesante. Cada uno de los que yo estoy viendo aquí, estoy seguro, porque los he visto, o sea, conozco a casi todos, hacen algo hacia los demás, caridad, justicia y todo. Pero yo a veces me pienso, como federación en su conjunto, no habrá algunas personas que tienen que haber, que tengan la capacidad de hacer el puente de federación del movimiento con la sociedad para interpelar a la sociedad en estos temas de los cuales estamos hablando. Se necesita a veces esa voz cuando hablan. Yo no soy tan buena para escribir como mi marido, pero la verdad es que me gustaría ver unas columnas que hablaran de qué es realmente autoridad, porque aquí autoridad, lo que entendemos en Chile y en lo que se practica es, pongo el pie arriba de ti, yo soy más que a ti, que a poco. ¿Ah? Ese es un tema. Y la otra cosa es que en esta pandemia ha salido lo peor muchas veces, porque así sucede en nosotros. Hay una pobreza, dijo muy bien Mala, no me la imaginaba. No son cifras, no, es mucho más. ¿Quién ha estado de ustedes y conoce muy bien los Bajos de Mena? El Bosque, La Pintana. Cuando yo veo a la gente ahí que me está diciendo, no, si estos tienen tanta y tanta cosa, por favor. Y veo clase media. Y yo les digo, si son pobres y muy pobres, no son clase media. Entonces nos engañamos, las cifras nos engañan. El problema, ese es uno. El otro problema es el problema del adulto mayor. Cosas que deberíamos, como movimiento, como algo, hacer algo. Ojalá juntáramos dinero, que seramos como allá, como en Alemania, ¿no? Que no hablamos tanto, sino que concreto necesitamos, y en este momento más necesitamos, vaciarnos los bolsillos para entregar al que no tiene. Eso. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que sería, yo también estoy de acuerdo, que creo que nos falta en Schoenstatt un poco más de ser capaces de salir al encuentro de la sociedad. Creo que sería como una segunda etapa del movimiento, digamos. Y creo que sería interesante, digamos, ahora no tanto pensar en crecer como movimiento, sino que en dar a conocer nuestro carisma y ponerlo al servicio de los demás. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Carmen, ¿tú ibas a hacer una pregunta? ¿Pregunta o comentario? Eso, que Juan Enrique haga un comentario. Que esta cuestión funcione ya. No, te quería agradecer, padre, porque fuiste extraordinariamente claro y pedagógico en lo que planteaste. Te quería agradecer mucho. Pero yo creo que la insistencia que tú hiciste en lo fundamental, que es la dignidad, es una cuestión que tenemos que meternos adentro del corazón fuertemente. Y eso significa, así como en la fe práctica de la Divina Providencia, uno tiene que cambiar la imagen que tiene de Dios. En este caso, es cambiar la imagen que tenemos del ser humano. Ahí podemos entender si es que estamos tratando dignamente a las personas. Y cuando uno recorre casas muy bien puestas, no voy a decir dónde, pero todos se les imaginan, en la cual la pieza de las empleadas domésticas es un chilpería y una porquería chica, oscura, metida de casi debajo de una escalera, y son de misa y comunión diaria, uno dice, ahí hay algo que no funciona entre la fe y la dignidad, y la mirada que tenemos sobre los seres humanos. Tenemos que, para producir, tomar en serio la dignidad como fundamento de las otras cosas, tenemos que convertirnos a una imagen del hombre, a una antropología cristiana en el fondo,
como un ser libre, digno, capaz de amar, capaz de crear. Por ahí yo creo que va el camino para poder avanzar en esta línea que tú planteaste magistralmente. Yo contaba, los que me escucharon la vez pasada, una historia que me contó una hermana de María de Estados Unidos, que cuando las hermanas compraron el terreno en Waukesha, que es un terreno bien grande, tuvieron varias negociaciones con el dueño del terreno, parece que fueron bien difíciles. Y después ya cuando compraron el terreno, el padre Kentenich, sin decirle a la hermana, fue a hablar con el ex dueño. Y el ex dueño lo vio y le dije, ¿qué hace aquí usted? No, venía a preguntarle si las hermanas fueron justas con lo que le pagaron. Y yo lo encuentro tan bonito que haya hecho eso el padre Kentenich, una cosa como tan... Y el tipo quedó tan impresionado que le dio más plata para digamos... Y yo creo que esas cosas, el padre Kentenich era muy sensible en eso. O sea, era una persona con mucho sentido de dignificar a las personas, de ser una persona justa. O sea, eso lo tenía él. Se podrían sacar muchas historias, digamos, de su vida. En el campo de concentración, eso es bien interesante. El padre Ángel nos contaba que él se hizo amigo de gente muy especial. Se hizo amigo de muchos luteranos, de comunistas, de guardias, de polacos, porque había un problema ahí entre los alemanes y los polacos. O sea, el padre Kentenich buscó a la gente que era distinta, y con esa gente se llevó muy bien. Y los mejores, es interesante, dice el padre Ángel, los mejores informes que hay del padre Kentenich en Dachau son de luteranos, y no de sacerdotes católicos. Y eso creo que habla muy bien de él, de una persona que realmente tenía una sensibilidad especial por esto. Padre, le agradecemos toda esta motivación que nos ha hecho esta charla, las preguntas, el cuestionamiento que nos ha hecho. Y bueno, como le digo, le agradecemos infinitamente su tiempo, su dedicación, y nos encantaría seguir conversando, pero también queremos facilitar la reunión por grupos chicos, los grupos oficiales, de manera de bajar ya no solo bajar a terreno, porque usted ha hablado muy de terreno, digamos, sino que ya bajar a la cosa más súper personal, y con esas preguntas que usted nos dijo, que en el fondo podamos cuestionarnos de forma personal y compartir. Así que le agradezco, padre, todo esto que nos ha dicho esta noche, y también ahora, bueno, los invitamos a que cada uno se integre a su reunión de Zoom con sus jefes que les mandaron los links, así que los invito a eso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Buenas noches. Nos vamos cada uno Muchas gracias, a su grupo. padre. Hermana, que esté bien. Buenas noches, hermana Ángela, un gusto.